como un estilo de vida. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo en que podemos meditar en tu palabra, confiados completamente es que es tu Espíritu Santo el que puede abrir nuestros ojos espirituales y hablar conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. En ti confiamos. Habla, ministra, bendice con tu palabra y que tu nombre y solo tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en condiciones que nos inquietan. Estamos pasando por ciertos tiempos de turbulencia en nuestro entorno. Escuchamos, por ejemplo, a nivel internacional que el Reino Unido se está retirando de la Comunidad Europea y luego empieza a tener afectaciones a nivel internacional. Amenazan diciendo que nuestro peso va a devaluarse. Encontramos a nivel nacional los famosos bloqueos y manifestaciones de los maestros, entre comillas, de nuestros niños en el país, y vemos la delincuencia cada vez más en aumento. Nada menos en esta semana los pleitos entre taxistas y cómo unos taxistas agredieron a un operador de Uber. Y no sé, la inseguridad nos agobia o puede llegar a agobiarnos, nos preocupa, nos inquieta. Estamos en realidad a la expectativa, todos esperamos un cambio. Todos esperamos un cambio. Platicaba con algunos de los candidatos que estuvieron compitiendo por las elecciones recientes y todos hablan de una especie de desilusión, esperaban un cambio. Y de alguna forma yo diría, ¿a quién le corresponde el cambio? ¿Le corresponderá a los candidatos? ¿Le corresponderá a los funcionarios? ¿Le corresponderá a los políticos? Inclusive preguntaríamos, ¿qué el cambio que se requiere le corresponde a las escuelas? ¿O inclusive le corresponderá a la iglesia? Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que comprender que el cambio empieza por cada uno de nosotros. Y principalmente como cristianos. Conocemos ese pasaje tan conocido de 2 de Crónicas 7:14, que está hablando precisamente Dios y dice: si se humillare mi pueblo, está hablándole a los cristianos, al pueblo de Dios, sobre cual mi nombre es invocado, y dice, y oraren, está a nuestro alcance el que podamos platicar, conversar con Dios. Dice, buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Orar, la oración es una herramienta que Dios ha puesto a nuestro alcance. Y entonces a nivel individual, a nivel de nuestro diario vivir, creo que todos experimentamos problemas y sufrimientos. Nadie podría decir que estamos exentos. Vivimos preocupados y esperando que las cosas mejoren, que nuestro problema se acabe. Y parece que en lugar de acabarse, empeora. Recuerdo que bromeamos mucho en casa de mis papás, porque siempre decimos, cuando se está haciendo la evaluación de algo que se va a hacer, y decían, lo peor que puede suceder, y resulta que acaba sucediendo algo más peor que lo peor que pensábamos que iba a suceder. Al final de cuentas las cosas se van agravando, se van poniendo difíciles. Y cuando tenemos problemas, muchos, si no es que todos, nos volvemos muy fervientes en la oración. Todos empezamos a clamar buscando de Dios. Inclusive hasta empezamos a venir más seguido a la iglesia cuando tenemos problemas. ¿Qué se necesitará para que cada uno de nosotros nos volvamos a Dios con pasión y con fervor? Creo que el llamado de Dios para cada uno de nosotros es el día de hoy, es que dejemos de vivir en una estabilidad, en una mediocridad espiritual, cuando tenemos profundidades espirituales a nuestro alcance que ya nos han sido dadas. Y a lo mejor el día de hoy estás experimentando una situación difícil, tu matrimonio, a lo mejor en tu trabajo, problemas con los hijos, o una enfermedad, o vives con temor, con ansiedad, con miedo, con depresión, y diríamos, ¿qué hago? ¿Qué hacer? Vienen circunstancias en donde tenemos que tomar determinaciones, nos sentimos inquietos. ¿Qué debemos hacer? Y la Biblia una y otra vez nos dice que debemos orar. Dice el Salmo 61, versículos 1 y 2. Salmo 61, 1.
Y dice, oye, oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Este debe ser nuestro recurso. Lo tenemos al alcance de un clamor. Inclusive el pasaje tan conocido de Filipenses 4, versículo 6, y dice que no debemos estar angustiados, afanados, preocupados por nada. En vez de eso, deben ser notorias todas nuestras peticiones delante de Dios, dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el resultado dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros pensamientos, nuestros corazones en Cristo Jesús. Una de las razones principales por la que los primeros cristianos, aquella primera iglesia en el libro de los Hechos, estaban tan apasionados en su fe y amor por Cristo, es que tal y como nos dice Hechos 4, dice que perseveraban en la oración. Perseveraban en muchas cosas, pero las oraciones eran una de ellos. La oración y la predicación del evangelio son las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Y debemos aprender a usarlas porque ya las tenemos. Aquellos primeros cristianos no se apoyaron en influencias, en amistades, en recomendaciones, en personajes de la sociedad o de la política. Ese no fue su recurso. El libro de los Hechos nos deja bien claro lo indispensable que era para ellos y que es para nosotros la oración como cristianos. La comunicación con Dios. Aunque la oración era todo un estilo de vida para aquellos primeros cristianos, muchos de nosotros hoy no le damos la importancia a la oración y tendemos a orar muy poco. Cristo mismo oraba y yo me pregunto por qué nosotros no. Y la iglesia entonces, cuando enfrentaba situaciones, aquella primera iglesia no entraba con protestas y marchas. No se puso a hacer un boicot comercial en contra de todo producto fabricado en Roma. No hizo ningún bloqueo, ninguna manifestación. Ellos oraban. Es esencial y es lo que Dios quiere transmitirnos el día de hoy, que comprendamos lo necesario y lo indispensable de la oración en nuestra vida diaria. Lo necesitamos y por eso Dios nos los ha puesto al alcance, sobre todo cuando estamos enfrentando situaciones difíciles. Entonces diríamos, ¿por qué no oramos? Creo que una de las razones por las cuales hemos desistido de orar es porque hemos orado muchas veces y parece que nada sucede. Pido algo y parece que... y me desanimo. ¿Se acuerdan? Vivimos el domingo pasado, vivimos en lo instantáneo y queremos que cuando le pedimos algo todo tiene que resolverse de inmediato. Pero vamos viendo un pasaje que nos ocupa el día de hoy, que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, que nos muestra algunos pasos o recomendaciones, algunas sugerencias de cómo debemos acercarnos en la oración. Hechos capítulo 12, leamos los primeros 6 versículos primero. Y nos dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. No eran buenas sus intenciones. No estamos hablando de una crítica, una amenaza. Está hablando que echó mano, los agarró y el objetivo era maltratarlos. Y no solo eso, dice versículo 2, que mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Ya se está metiendo con los apóstoles, con los discípulos directos de Jesucristo. En el versículo 3 dice que viendo Herodes que esto había agradado a los judíos, entonces procedió también a aprender a Pedro. Entonces dice que eran los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Hacía oración sin cesar por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. La iglesia se encuentra en este momento que estamos viendo, este pasaje, se encontraba en una situación difícil. Al grado que tú podrías decir, si Dios no interviene,
no se puede resolver. ¿Qué podemos hacer? Ellos oraron. Aunque todas las puertas estaban cerradas, la puerta de Dios estaba abierta como siempre está. Siempre está. Y al principio de este capítulo, Herodes está persiguiendo a la iglesia, ejecuta a Santiago, el hermano de Juan, y encarcela a Pedro. Ahora, Pedro ya había estado en la cárcel antes. En el capítulo 5 nos dice que Pedro estaba encarcelado y vino un ángel y le abrió la puerta y se salió. Es que Herodes ha de haber dicho, este no se me va otra vez. No se me va a volver a escapar como ya se me escapó la primera vez. Así es de que, para evitar que se fugara, o de nuevo Herodes le puso detrás de 2 puertas, lo encadenó a 2 guardias y lo rodeó de 14 soldados más. 16 soldados cuidando, imagínense, a un solo hombre. 16 soldados y además encadenado a 2 de ellos. Humanamente hablando, era imposible que Pedro pudiera escapar ahora. A ver, Pedro, quiero verte escapar ahora. Era una situación imposible, imposible. ¿Y qué hizo la iglesia ante esta situación imposible? Nos dice 12:5. Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El problema estaba, la iglesia oraba. La iglesia pudo haber hecho muchas cosas, como ahorita dijimos, alguna protesta, haber atacado inclusive la prisión para libertar a Pedro, enviar cartas al rey Herodes, firmas y dame tu tarjeta IFE y vamos a hacer un reclamo al presidente o a lo que sea para que lo liberen. Y aunque todas las puertas, insisto, estaban cerradas, quedaba la puerta abierta, la puerta de la presencia de Dios. Ahora, vamos obteniendo 5 principios de este pasaje que estamos leyendo. ¿Cómo debe ser la oración? Primero, debemos orar a Dios. La iglesia oraba a Dios. Parece muy obvio. Dirás, ay, pastor, pues claro. Dice, la iglesia oraba a Dios. Muchos tienen un enfoque que no sé, está en las circunstancias y no en Dios. Y debemos enfocarnos en Dios y no en las circunstancias. Veamos las circunstancias. Pedro está en la cárcel. Qué triste, qué injusticia. Pobre Pedro, está sufriendo. La iglesia orando. Hay una gran diferencia entre un deseo, un anhelo y una oración. El deseo, el anhelo viene hacia mí mismo. La oración debe ser a Dios. Ahora, suena lógico lo que estoy diciendo, pero no siempre sucede así. Inclusive, de alguna forma todos dicen orar. ¿Te has fijado? Todo el mundo dice orar. Y lo vemos en las civilizaciones de la antigüedad. Todos oraban, tenían sus rituales. Vemos a los mayas, a los incas y en los tiempos de ahora que los musulmanes y los budistas y tienen sus rituales y sus maneras de orar. Todo el mundo dice que está en oración. Inclusive en nuestro entorno tan a la mano, ¿cuántas gentes hemos escuchado que tienen un problema? Ay, Diosito Santo. Y yo digo, ¿verdaderamente le están orando al Dios de la Biblia? ¿O nada más es una expresión como un amuleto, Diosito Santo? Muchas oraciones como rezos, palabras repetidas como si fueran fórmulas mágicas, rituales, costumbres, amuletos. Muchos oran sin tener a Dios en la mente inclusive. Debemos orar a Dios, a Dios. Algunos ven a Dios en un concepto equivocado, en donde lo ven como que está obligado a cumplir todo lo que le pedimos. Le mandan como si fuera una lista del mandado para que se las satisfaga. Vivimos envueltos en nosotros mismos. Ahí en Lucas 18 vemos ese fariseo y el publicano que están orando, y el fariseo dice, gracias Dios porque no soy como este que tengo a un lado, pero dice que oraba consigo mismo. Yo me pregunto, ¿cuántas veces oramos con nosotros mismos y no con Dios? Y eso es a lo que me refiero. Debemos tener en mente con quién estamos hablando. Es el creador del universo. Para Él no hay imposibles, para Él no hay nada difícil. Y este debe ser nuestro enfoque cuando nos acercamos ante su presencia. Ese es el principio primario, reconocer con quién estamos hablando, con nuestro creador. Debemos recordar que es crucial que entendamos que nuestra meta en la oración es alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios y no tratar de obligar a Dios a hacer nuestra voluntad. Inclusive podríamos decir, piensa en el momento, no sé, la petición que tienes ahorita en este momento. Piensa, ¿es la voluntad de Dios?
¿Será la voluntad de Dios? El mismo Jesucristo en Getsemaní lo vemos en los evangelios. Él dice, ¿sabes qué, Dios? Si se pudiera, yo no quisiera pasar por esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es, creo que, el concepto, confiando plenamente en que Dios tiene la solución mejor para nuestra vida y debemos alinear nuestra voluntad a la de Dios. Así es que debemos orar a Dios, debemos orar a Dios, a Él, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, conociendo quién es. Pero también dice que la iglesia oraba a Dios, pero lo hacía sin cesar, sin cesar. Dice que oraban a Dios por Él. Fíjese que la palabra original en el griego, cuando habla de sin cesar, tiene un significado más allá. Nosotros pensamos ora sin cesar y entendemos ora sin parar, o sea, no dejes de orar. Y así lo hemos entendido. Ahí estoy orando siempre, ¿no? Pero fíjese que la palabra lleva un sentido mucho más profundo. No nada más es no dejes de orar, sino se está refiriendo a una intensidad. O sea, ora ferviente, intenso, así como cuando estás queriendo agarrar algo en forma intensa, desesperado. Entonces debes hacerlo así de alguna manera. Orar sin cesar. Jesucristo en el Getsemaní dice que oraba intensamente, es el mismo verbo, intensamente. Es que sin cesar se refiere precisamente a eso, una oración ferviente, apasionada, creyéndole a Dios. Muchas veces nuestra mente vaga cuando estamos orando. Aquí la iglesia reconoce la urgencia de la situación. Lo más seguro es que llevaban varias horas, a lo mejor hasta días, no sabemos. Andamos a las carreras ocupados, que hemos perdido el hábito de la oración. Y oramos hacia las carreras, oraciones muy rápidas o muy a la ligera. ¿Te has fijado que mientras más intensidad de mi problema, mi oración se vuelve más intensa, más apasionada? No es lo mismo que estés orando, no sé, que tú digas, Señor, ayúdame el día de hoy que voy a ir a trabajar. ¿Cómo orarías si estuvieras en un avión y de repente parece que el avión se va a caer? La intensidad de tu oración sería totalmente diferente. ¿Y qué es lo que hace la diferencia si al final de cuentas tenemos un Dios todopoderoso y nuestra oración debe ser ferviente, intensa, sin cesar a Dios? ¿Sí? Pero número 3, puestos de acuerdo. La Biblia dice que la iglesia, no dijo que por ahí uno oraba y por acá otro, la iglesia oraba. Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia se pusieron de acuerdo. La iglesia era la que oraba, y es lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 18, que si 2 de nosotros nos pusiéramos de acuerdo de cualquier cosa que pidiéramos, será hecho por nuestro Padre en el cielo. Porque donde estemos 2 o más reunidos en el nombre de Jesús, Jesús está en medio de nosotros. Así lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 18. Debemos orar puestos de acuerdo. Orar a Dios, orar intensamente y orar puestos de acuerdo. Número 4, debemos orar reconociendo cuál es nuestra parte y cuál es la parte de Dios. Muchas ocasiones estamos esperando que Dios haga lo que nos toca a nosotros, y en otras estamos queriendo hacer lo que le toca a Dios. Es que ese punto lo vamos a aprender. Versículo 6, veamos. Dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahora, si nos descuidamos, pasamos por alto una realidad. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro? ¿Qué dice aquí el versículo 6 que estaba haciendo Pedro? ¿Verdad que no se dio cuenta? Pedro estaba dormido. Pedro estaba dormido mientras la iglesia oraba. Me imagino que a lo mejor era el único cristiano en toda la ciudad que estaba orando, durmiendo. Nada más Pedro estaba dormido. Me imagino a Pedro así, viendo que era de noche, había dicho: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. La verdad es que ¿qué ejemplo nos da? Yo creo que sería difícil que tú y yo durmamos en medio de una circunstancia como la que se encontraba Pedro. Pero Pedro estaba dormido, la iglesia estaba en oración. Y luego dice versículo 7: y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Ahora, imagínense el panorama.
Ahí está Pedro, está dormido, está en prisión, está oscuro, y de repente viene un ángel de Dios. Yo no sé, ¿se puede imaginar el espectáculo? Dice que una luz resplandeció en la cárcel. Ha de haber sido todo un espectáculo. Pero Pedro está dormido. Pedro está dormido, al grado que mire lo que dice. Y tocando a Pedro, es el ángel, en el costado, lo despertó. Pedro, levántate, Pedro. ¿Se puede dar cuenta? Y todavía le dijo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Ahora, yo quiero que vea esto. Pedro está dormido. Viene el ángel, lo despierta y le dice: ¿sabes qué, Pedro? Necesito que te levantes. En el momento en que el ángel dice eso, las cadenas se le caen. Aquí yo quiero que empieces a darte cuenta la parte de Dios y la parte de Pedro. A Pedro no le tocaba quitarse las cadenas. A Pedro le tocaba levantarse, despertarse, levantarse. Era lo que le tocaba a él. Y luego le dice el ángel, y se fija cómo, mire, a veces estamos esperando que Dios nos dé toda la trayectoria, y mientras no nos las dé toda, no caminamos. Cuando Dios quiere que diga: cuando hagas el 1 te voy a dar el paso 2, y cuando hagas el 2 te voy a dar el paso 3. Tenemos que entender esta realidad. Dios no está obligado a darnos explicaciones de nada. Nos ama y está con nosotros buscando la mejor trayectoria de nuestra existencia. Entonces ahora le dice: cíñete y átate las sandalias. O sea, ¿sabes qué? Fájate los pantalones y amárrate los zapatos. Y Pedro puede decir: ¿pero para qué, ángel, si estoy en la cárcel? O sea, así: ay, ángel, no te das cuenta, estoy en la cárcel. O sea, ¿para qué quieres que me faje y me ponga los zapatos? Me hubieras dejado dormido a ver qué pasa mañana. Pero dice: y lo hizo así. Ahora, otra postura nuestra, yo no sé, yo así me proyecto, es que podría decir: pero a ver, ¿para qué? A ver, me voy a poner los zapatos y me voy a fajar. ¿Y luego qué, Dios? ¿Y luego qué? A ver, ¿qué, ángel? Porque así somos con Dios. Estamos queriendo la explicación completa. Y lo hizo así. Y ahora viene la siguiente instrucción. Y el ángel le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Otra vez: a ver, ¿a dónde quieres que te siga? ¿Que no te das cuenta que estoy en la cárcel? Y sígueme. Y dice: y saliendo le seguía. ¿Se fija? Tenemos que ser, mire, hay tanta palabra revelada a nuestro alcance. Tenemos que ser obedientes a lo que ya nos ha sido dado. Pero queremos descubrir, como dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas han sido dadas a nosotros y a nuestros hijos para que las pongamos por obra. ¿Se fija? Ese es el principio práctico. Dice que no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Ahora mire, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, yo otra vez me puedo imaginar, no sé, va caminando y de repente, ay, ahí están, son soldados. No son cualquier persona, son soldados. La primera guardia: híjole, me van a cachar. A lo mejor pasó con miedo, con temor, pero está obedeciendo. Y luego la segunda guardia, igual, y no pasa nada, ¿verdad? Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Ahora otra vez, imagínense ahí a Pedro, porque aquí el pasaje está así continuo, no nos detenemos. Pero llega Pedro, está a la puerta: no traigo llave. ¿Alguien tendrá llave? La pateo, le pongo dinamita, ¿qué hago con la puerta? Hay una parte que le tocaba a Pedro y otra parte que le tocaba a Dios. A Dios, porque así lo decidió él, le tocaba abrir la puerta, no a Pedro. Y entonces dice que la puerta de hierro se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Puede observar cómo Pedro está haciendo su parte y Dios está haciendo la suya? A lo mejor pudo haber dicho Pedro, medio con actitud cínica, decir: bueno, ¿sabes qué? O sea, pues tú ponme los zapatos. Y pues ¿para qué me haces caminar? Si me vas a sacar, sácame bien. ¿Te has fijado que a veces así queremos el favor de Dios a nuestro antojo? Pero Pedro está siendo obediente a las instrucciones, está haciendo su parte mientras Dios está haciendo la suya. El ángel se aparta ya de él. Y dice el versículo 11 que Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo. Ay, Pedro,
Verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Hubo una parte que hizo Pedro y una parte que hizo Dios. Versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, ¿sí? Orando. La parte nuestra y la parte de Dios. Así es que debemos orar a Dios, ¿sí? Número uno, debemos hacerlo fervientemente, debemos en todo momento, ¿verdad?, hacerlo recordando cuál es la parte de Dios y la parte nuestra. Número 5, y este suena más raro. Yo no sé, pero a veces nos acercamos a Dios con dudas y entonces mejor nos alejamos. Y aquí lo que podemos aprender de este incidente es que, número 5, debemos orar aunque tengas dudas. Orar aunque tengas dudas. Sigamos leyendo, versículo 13, Hechos 12:13. Dice que cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. ¿Se puede imaginar? Viene Pedro, sorprendido de todo lo que acaba de suceder. No sé, me imagino que a lo mejor tenían un toquido clave. No sé. ¿Quién? Soy yo, soy Pedro. Y la mujer dice de gozo, no abrió la puerta. Imagínense Pedro desesperado, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ahora mire lo que hizo la iglesia, versículo 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Es como ahorita el drama que vimos, el sketch, ¿verdad? O sea, si estás orando para que llueva, pero si no se ven nubes, o sea, ¿por qué te pones un paraguas? Si no va a llover. Ellos estaban orando y le dijeron, estás loca. A ver, por favor, chamaca, entiéndelo. Pedro está en la cárcel. Nosotros estamos orando por él. Déjanos, no nos interrumpas. Sigamos orando por Pedro para que sea liberado. ¿Cuántas ocasiones tú y yo estamos orando por algo que ya viene en camino, ya está resuelto, pero no le hemos creído a Dios? Ahora, de todas maneras, no te detengas a orar. Aunque no le creas completamente a Dios, tú de todas maneras ora. Es muy importante que no perdamos de vista esta realidad. Ellos entonces le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. A lo mejor ya hasta lo mataron y ahora viene su espiritito a vernos, no sé. Pero Pedro, imagínense, esto está cómico. Mientras todo está discutiéndose, está la iglesia discutiendo la oración para rescatar a Pedro. Y Pedro está en la puerta tocando para que le sea abierto. Ya está en la puerta. Pedro persistía en llamar, dice versículo 16. Y mire, dice, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Así, órale, ¿estás libre, Pedro? Pero ¿cómo es posible? ¿Que no estaban orando? En realidad yo quiero pensar eso, que no estaban tan concentrados en cómo estaba su fe. Pedro dice versículo 17, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Aunque no tengas mucha fe, debemos orar. Debemos orar. No esperes a estar totalmente confiado, entra creyendo. ¿Se acuerda con aquel papá que se acerca para que Cristo sanara a su hijo? Y Cristo le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el hombre contesta con sinceridad, como tú y yo podemos contestar muchas veces. Y dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Así como creo, pero tengo tantita duda. Es lo que está diciendo este papá. Mi hermano, no tienes que tener la garantía de tu fe. Tienes un Dios que sí es garantía. Tienes un Dios que es fiel. Tienes un Dios que es poderoso. Tienes un Dios que es justo, que es perfecto, que te ama, que está buscando traer lo mejor para ti, aunque tú no lo creas totalmente. No sé, aquellos cristianos estaban orando y no estaban tan seguros ni tan confiados. Mi hermano, Dios siempre responde nuestras oraciones.
El problema está que para nosotros la respuesta tiene que ser siempre positiva, y cuando no es positiva decimos que no me ha contestado. Pero Dios te va a contestar sí, no o espérate. Siempre te va a contestar. Y debemos creerlo, que Él está atento. Dice versículo 18, sigamos leyendo en Hechos 12. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sucedido a Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, no le halló. Después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Pobrecitos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado, Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y dice versículo 21, mire, observe, que un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, ¿sí? Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Están diciendo: tú eres voz de Dios y no eres voz de humano. Es lo que están diciendo. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Eres como un Dios. Dice el historiador Josefo que inclusive en esa ocasión Herodes traía una vestimenta que con la luz del sol lo hacía reflejar y brillar tanto en su intensidad. Y dice versículo 23: al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró, mire, comido de gusanos. El pasaje comienza con Herodes asesinando a Jacobo, encarcelando a Pedro, persiguiendo a la iglesia. El pasaje acaba con Herodes muerto, y mire lo que dice versículo 24: la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. Qué increíble. Y así es como tú y yo debemos ver nuestro acercamiento en oración. Dios está deseando que le busquemos en todo momento. Ahora déjame decirte en esta tarde, si tú estás aquí y tú no tienes una relación personal con Dios mediante tu fe en Cristo Jesús, tus oraciones no están llegando gran parte. La única oración que Dios va a estar oyendo es la de tu arrepentimiento para recibir a Jesús en tu vida. Es que yo quiero, antes de terminar, quiero asegurarme, si tú estás aquí en esta tarde y tú no tienes la certeza del perdón de tus pecados, si tú no estás seguro a dónde vas a ir cuando mueras, si tú no te has acercado a Dios creyendo en Jesucristo, pero quieres el día de hoy hacerlo, yo quiero invitarte a que levantes tu mano. Solo quiero orar contigo. Que tú digas: yo quiero recibir a Jesús, quiero el perdón de mis pecados, quiero tener la certeza de la vida eterna, quiero estar seguro que al morir voy al cielo. Si así quieres, levanta tu mano. Necesito dar esta oportunidad antes de concluir. Que tú digas: yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero recibir a Jesús. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Esta es la oportunidad. Podemos empezar para que entonces empieces a conversar, a platicar, a tener oración con Dios, sabiendo que ahora Él es tu Padre, porque nos dice precisamente el Evangelio de Juan que cuando creemos en Jesús y le recibimos, entonces Dios nos adopta como sus hijos y podemos acercarnos a Él como nuestro Padre con toda esa confianza. Si no has levantado la mano y quieres pasar a recibir a Jesús, ¿por qué no hacerlo de una vez? Hay oportunidad todavía. Le voy a invitar a que cierre sus ojos y repita conmigo: vamos a platicar con Dios. Y dile: Dios Todopoderoso, en esta tarde reconozco todo mi pecado. Te pido perdón. Señor Jesús, ven a mi vida, a mi corazón. Reconozco que tú entregaste tu vida por mí en el Calvario. Yo creo en ti, Jesús, y te doy gracias, Dios, por el perdón de mis pecados, por la salvación, por la vida eterna. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Si va para allá para que le den una Biblia. Iglesia, te diría a mis hermanos, ¿qué te preocupa el día de hoy?
¿Qué te roba el sueño? ¿Qué te tiene nervioso, tenso, preocupado? ¿Cuál es tu necesidad? Y termino con este pasaje del apóstol Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 5, versículos 6 y 7. Y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y luego dice el versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vengamos a Dios siempre en oración y hagamos de la oración un estilo de vida, porque tenemos un Padre en los cielos que está atento a toda nuestra necesidad y a nuestro clamor completamente. Recuerda que platicamos las semanas anteriores en el Salmo 40, versículo 1, en donde precisamente nos dice con toda claridad: clamé al Señor. Y dice: porque pacientemente esperé a Él, pacientemente esperé a Él, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vengamos a Él aunque parezca que se está tardando, porque Dios nos ama y está involucrado en nuestro diario vivir. Padre bendito, gracias, gracias mi Dios por esta verdad tuya, en la que tú te inclinas a nosotros y escuchas nuestra oración. Te alabamos y bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.